Bienvenidos de regreso a un nuevo episodio más de Empowered. Yo soy Luis Carlos Estrada. El día de hoy estoy con un invitado muy especial que a lo mejor algunos de ustedes ya reconocen su voz. Jaime Mota, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí. Verdaderamente un placer que me hagas la invitación y bueno, para ayudar también a todos los que siguen en este paso, ¿no? En este camino. Sí, Jaime, usted tiene mucha experiencia pues en todo lo que se refiere a temas de narración. No está especializado en un solo deporte. Ahorita me comentaba que pues está en una amplia variedad de deportes. Pero me gustaría empezar esta conversación profundizando un poco más en sus comienzos para tratar como que ver cómo fue todo ese proceso para poder llegar a posicionarse en el lugar en donde usted está en este momento. Entonces me gustaría ver si me podría platicar un poco sobre cómo fueron esos comienzos en la narración, si era algo que usted ya traía desde niño, que siempre le llamó la atención, o si fue algo que poco a poco lo fue descubriendo pues en su crecimiento. Pues fíjate que yo siempre me han gustado los deportes, desde niño. Yo jugaba toda clase de deportes. Es más, yo quería ser jugador de béisbol profesional, Ujú. pero dos cosas obviamente me impidieron. Una, que soy muy chaparro. Ok. La otra, que me fracturé la mano derecha 3 veces. Ok. Entonces, eso también, dificultó que continuara jugando, y ya cuando pierdes de 2 a 3 años, es difícil. Entonces, yo fui a la Universidad de Miami, Ok. y lo que hice ahí fue, empezar a seguir la carrera de periodismo, ¿no? De broadcast journalism. Y en la universidad tuve la oportunidad de narrar partidos de béisbol, eh, también de fútbol americano, haciendo en la radio de la universidad. ¿Pero sí en inglés o en español? En inglés, todo en inglés, Ok. todo en inglés. También escribí para el periódico de la universidad, Ujú. el Miami Hurricane. Entonces fue algo que nada más se me siguió dando cuando me gradué. Regresé a California, donde estaba la casa de mis padres, y de ahí fue donde estaba buscando trabajo. Y un día mi mamá me dijo: ¿por qué no mandas tu resume a la estación en español? Ujú. Y lo mandé, y la verdad yo no practicaba mucho mi español, especialmente escrito, ¿no? Entonces, pero mandé mi resume, y el director de noticias de la estación de Univisión en San Francisco me contactó. Llegué a una entrevista, yo esperando una entrevista, y en lugar de la entrevista nada más me llevó a presentar al productor del noticiero, a los presentadores, los anchors, y me dijo: bueno, mira, aquí es donde, en ese entonces no existían las computadoras con los wire services ni nada de eso, sino que literalmente era como una impresora que te escupía las noticias a través de un wire con papel todo el Ujú. día. Los, obviamente los periódicos y demás, y me dijo: bueno, eh, prepara el segmento de deportes y ven conmigo cuando lo tengas listo para el noticiero de las 6. Ok. Y así fue cuando empecé, yo produciendo el noticiero, el segmento de deportes del noticiero. Em, Hice eso por un rato. Luego me dieron la posición de reportero general de Ujú. noticias. Hice eso también por un rato, y fue cuando el anchor de deportes estaba en vacaciones. Entonces me pusieron a mí a dar los deportes, a presentar los deportes, y me llamaron de Los Ángeles, que si estaba interesado yo en venir a Los Ángeles a hacer un anchor acá. Y entonces les dije que sí, y he estado en Los Ángeles desde el 96. Ok. ¿Usted creció en Miami y luego se mudó a Los Ángeles o dónde creció usted? No, yo crecí en todas partes del mundo. Yo crecí en Sudamérica y en Centroamérica. Desde los 5 años estuve básicamente en un país distinto cada 2 o 3 años.
Ala, Así fue. Terminé mi high school en Argentina. Ahí fue donde hice mis últimos 2 años. Y de ahí fue que fui a la Universidad de Miami. ok. Entonces eh, estuve viajando, como te digo, toda mi vida y fue cuando ya llegué a California y estuve en San Francisco 6 años y luego Ujú. vine a Los Ángeles y aquí he estado desde el 96 Y solo por curiosidad, ¿por qué se cambiaba de país tanto cuando era chiquito? por el trabajo de mi papá. Él trabajaba era banquero. Ujú. Entonces lo mandaban de 2 a 3 años a nuevos lugares. Entonces por eso es que siempre me mudé tanto. Y pues empecé acá también en Los Ángeles, en la estación de Univisión en Los Ángeles. Y de ahí empecé a brincar a otros lugares, pasado por prácticamente todas las Ujú. cadenas en español. Em, Estuve en PSN cuando Sí. arrancó también. Estuve ahí, estuve en Gol TV, luego Telemundo, el canal 22 local también en Los Ángeles, y luego ESPN, ESPN Deportes, Univisión Deportes y Ujú. ahora con Fox Deportes. Ok, ahí en ESPN le tocó estar con Ernesto Jerez. Sí, estuve con Ernesto. Es más, conozco a Ernesto muy bien. Yo estuve en ESPN 8 años. Ok, ¿les tocó la Entonces, juntos? no, yo era más que todo en ese entonces reportero. Entonces, Ok, él narraba y yo era el reportero de cancha. Entonces, yo hacía eh, los reportajes previos y después de los partidos. Hacía todos los en vivos, los enlaces en vivos, esto y todo lo demás. Entrevistas y lo que tú quieras, pero no me tocó narrar con él. ok, hace poquito aquí Pero sí, estuvo en el pero sí podcast, hace como convivir 2 o 3 semanas. así, sí, no, Ajá. y sí, o sea, he convivido con él muchísimo. Y ahí en ahí en Fox Deportes también, pues con Rolando Nichols, Edgar González, Carlitos Álvarez, le ha tocado estar con ellos muy recientemente, ¿no? Correcto, desde que comencé yo a hacer béisbol he estado con ellos, Adrián García Márquez también, Ujú. y todos los que han pasado ahí por béisbol durante la época que yo he estado ahí. Entonces, Ok. Karim García, Oh, ¿en serio? eh, sí, con Karim también, Duaner Sánchez. Entonces, sí, hemos sido un bonito grupo. Qué curado. Una pregunta que le quiero hacer, pero le quiero dar un poquito de contexto. Digo, me ha platicado en ese momento que usted ha estado en diferentes cadenas, me menciona Telemundo, ESPN, Fox Deportes y muchas otras. Hace no mucho me tocó entrevistar aquí pues en el podcast a Paul Thomas, fue un podcast en inglés, él es el creador de Google Maps, Google Earth, que digo, no él solo, obviamente, no, sino su equipo. Ellos le vendieron la compañía a Google y pues es lo que hoy conocemos como Google Maps. Y él me platicaba que cambia de trabajo, bueno, cambiaba de trabajo, ya está retirado, de hecho es mi maestro en la universidad, cada 18 meses. Y yo le decía, oye, pero es que muchos nos dicen a nosotros que te tienes que quedar en una compañía mínimo 2 años o mínimo 5, porque si te estás cambiando de muchas empresas, pues a lo mejor cuando tú mandes tu resumen se van a quedar de que, oye, pues este güey no dura tanto. Entonces yo le preguntaba a Paul, le digo, oye, Paul, pues ¿cómo le hacías tú para agarrar trabajos y no trabajitos X, sino todos sus trabajos? O sea, si tú lo buscas en LinkedIn, o era CEO o presidente o miembro de que Board of Advisors, o sea, eran trabajos de que superpuestazos. Y yo le digo, oye, ¿por qué tú sí conseguías esas oportunidades y a nosotros nos venden la idea que te tienes que mantener en un trabajo por bastantes años para construir ahí y no estarte moviendo? Y Paul me respondió, es que lo que es importante es la razón que hay detrás. Y él me decía, yo Correcto. llegaba a las empresas, las movía pues a un nivel súper alto porque pues agarro mucha experiencia como CEO. Entonces me dicen, yo voy a una empresa, soluciono el problema, me hablan de otra empresa, voy a solucionar su problema y así yo me estaba como, digamos que cambiando de una empresa a otra, me dice Pablo, es como que la razón que había por detrás era una razón importante, dice,
como en mis primeras empresas yo agarré muy buena reputación como CEO porque les traje números muy buenos, cuando Claro. yo me quiero cambiar de empresa, la gente sabe que yo les voy a dar resultados y luego me voy a otra y sigo dando resultados. Entonces yo le quería preguntar a usted, o sea, ¿cómo ha sido ese proceso de estar cambiando de trabajo, de estar cambiando de empresas y aún así tener éxito? Porque tiene mucho que ver con la razón que hay por detrás, de seguro, ¿no? Bueno, mira, en la industria del periodismo, especialmente en la televisión, son varias cosas. Al iniciar, generalmente empiezas en un lugar donde yo tuve la suerte de comenzar en un mercado grande, en San Francisco, pero la mayoría comienzan en mercados pequeños. Entonces, generalmente sí, año y medio, 2 años y se mudan, tratando de escalar mercados. Ya cuando llegas y estás en un network, entonces eh, ahí sí te puedes quedar más tiempo. Ujú. Digamos, estuve en ESPN por 8 años, y mucho tiene que ver también con quién es el jefe. Al cambiar de jefes, algunos quieren traer a su propia gente. Entonces, uno también trabaja con contrato. Al terminarse a veces el contrato, no se lo quieren renovar porque quieren traer a alguien más. Son visiones distintas dependiendo de quién esté a cargo. Ujú. Entonces, pero yo, gracias a Dios, me he mantenido en lugares cuando han cambiado bastante los jefes, porque yo siempre he dicho que yo, el éxito que he tenido es basado en mi trabajo. Yo dejo que mi trabajo hable por sí solo. Ujú. Entonces, yo me he podido mantener a través de eso porque yo dejo que mi trabajo hable. Ok. ¿Y cuáles son esas cosas que usted diría que ha hecho súper bien? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención a las empresas para retenerlo a usted? Yo creo que la versatilidad, como te digo, Ujú. el hecho de que yo cubro todos los deportes, sé de todos los deportes, te puedo narrar cualquier deporte, te puedo Ujú. analizar cualquier deporte, también reporteo. Entonces, son varias cosas y que lo puedo hacer en inglés y en español. Es Entonces, cierto. me parece que eso también me ha ayudado mucho, el hecho de que puedo hacer las cosas. eh, y no te digo que hay colegas que no lo pueden hacer. Sí, pero hay algunos colegas que les cuesta un poco más. Tal vez Ujú. el inglés no es su fuerte, no se pueden expresar de la misma manera. Entonces yo he tenido la fortuna de que como yo estudié en escuelas americanas casi toda mi vida, Ujú. entonces para mí el inglés es normal. Entonces yo te hablo el Ujú. inglés igual que te hablo el español. Ujú. Entonces eso creo que me ha ayudado bastante. Sí, está bien curado eso, o sea, porque yo me pongo a pensar, o sea, a ver, ¿cómo sería? Digo, si me toca narrar en español, pues claro, pues lo hablo muy fluido. Si me toca narrar en inglés, pues es como que yo empecé a aprender inglés cuando tenía 18 años. Entonces es Sí, como que, y como hasta los 21 me empecé a sentir como que seguro, pero pues no perfecto, o sea, cada vez como que pues cada año lo voy mejorando poco a poco. Pero digo, bueno, si me tocaría narrar un juego de béisbol en inglés, sí me costaría un chorro, o sea, en español como que salen las palabras normal, incluso sea cuando hago podcast así como este y usted en español, o sea, me preparo, tengo mi lista de notas que ahorita ni siquiera la he visto, porque pues la conversación fluye muy natural. Pero claro, cuando hago claro. podcast en inglés, tengo como que todo súper estructurado, porque digo, si me quedo en blanco, pues tengo que saber cómo reaccionar, pues y en español pues no me pasa eso. Y luego el Eh, tema de los otros deportes que usted menciona, ¿usted de niño siempre tuvo como que ese conocimiento de todos los deportes o se especializó? No, a mí siempre me gustó todo. O sea, Ok. yo te veo absolutamente todo. De niño me gustaba ver mucho las Olimpiadas, entonces te sé de los Juegos Olímpicos. Siempre me gustó el fútbol americano, o el fútbol soccer, lo que tú quieras. O sea, Ujú. y como te digo, también yo jugué muchos deportes. Entonces, te puedo hablar de voleibol, de los esquemas, de cada, o sea, es por lo vivido y lo que me gusta, ¿no? O sea, a mí es lo que siempre me ha gustado y yo creo que el hecho de que me gusta todo, no nada más uno, entonces es algo que siempre me ayuda. Ahora, si me pones a tener que decirte cosas de cricket, lo tengo que estudiar primero, porque obviamente yo no veo mucho cricket, no es algo que he visto mucho.
sé lo que es lo básico, pero no te Ujú. podría decir básicamente lo que es. Entonces, digamos, por ejemplo, cuando llegué a Argentina, ahí fue cuando aprendí rugby, porque Ok. en Argentina se juega mucho el rugby. Entonces, ahí aprendí, jugué. Entonces, son cosas que a la larga vas aprendiendo mientras lo vas haciendo o de alguna manera lo ves. Si tuviera que elegir un deporte, ¿cuál es el que más domina? O sea, en lo que se refiere a temas de narración. Oh, wow, temas de narración. Mira, yo te diría que boxeo, béisbol, fútbol americano, el soccer, o sea, todo es Ok. porque lo hago a menudo y lo hago todo. Entonces, Ajá. ahora, si me preguntas, es muy distinta las respuestas que te daría si me dices cuál es tu deporte favorito. Para jugar, siempre fue el béisbol. Ujú, Em, Creciendo ya fue evolucionando a otras cosas, ¿no? ujú, También con la edad uno va cambiando en lo que puede hacer mejor que otras cosas. ujú. Pero si me preguntas cuál es el deporte que más te gusta ver en televisión, fútbol americano. Ok. ¿Qué es lo que más te apasiona cubrir o algo así? El boxeo, eh, por las historias humanas, lo que envuelve el deporte. Ujú, Eh, el béisbol me encanta también. El fútbol, cuando hay torneos grandes, o sea, a mí me encanta ver la Premier League, pero digamos, un mundial, unas eliminatorias, la Champions, son cosas que te atraen más, que ujú. vas siguiendo una liga porque la tienes que seguir, la tienes que ver. Ahora, no tengo equipos favoritos en casi nada, Ok, excepto dos. Yo, mi primer amor son los Huracanes de la Universidad de Miami, ok. porque ahí fui y es lo que más me apasiona. Es Entonces, la los universidad que Hurricanes, tiene los colores verde y naranja. correcto, Ok, ok. correcto. Entonces, primero que todo es Miami, ¿no? Y luego los Dolphins, porque fue el primer equipo que yo vi jugar fútbol americano en vivo. Fue el primer partido que fui. Estuve allá en la época de Dan Marino, entonces me hice de los Miami Dolphins. Ahora, si me preguntas qué Sí. equipo te gusta en básquetbol, en béisbol, la verdad no tengo uno preferido, no tengo un equipo favorito. Y tampoco en fútbol. O sea, hay algunos que no me gustan, Ujú, pero no te puedo decir, es que ese es mi equipo. Si tuviera que ujú. haber uno, tal vez sería la Juventus Ok. de Italia. Y eh, una de las razones, mi hijo menor se llama Alessandro. Ujú, Una de las razones también es porque me gustaba mucho Alessandro Del Piero, cómo jugaba. ujú. Te hago esta pregunta de lo de la Universidad de Miami, porque aquí en la NU, en Flagstaff, digo, al momento de estar grabando esto, todavía trabajo en el departamento de Athletics, en el área como que de Academics. Y cuando yo recién empecé, la persona que me contrató, Jessica se llama, que si un día aprende español, le mando un saludo. Cuando Jessica sale de aquí, agarró un trabajo como Athletic Director en la universidad esa a la que usted fue, pues. Ah, no me Entonces, eso digas. me hizo, ajá, o sea, se me hizo como que súper coincidencia. Ella salió de aquí en, creo que fue en mayo, sí, fue en mayo, sí, acabando el semestre del 2022. Y luego, yo creo que no pasó ni un mes, y ya le habían hecho el Athletic Director. O sea, no estoy seguro cuál es el título exacto, porque ella estaba en el área de Academics. Entonces, se me hace que es Athletic Director, Correcto. pero del área de Academics, de la Universidad de Miami, esa a la que usted fue. Entonces, yo me quedé que a la vez, o sea, irse de mi universidad, que es una, o sea, sí es División One, pero está en la conferencia la de, ay, ¿cómo se llama? Sky El, algo, creo que se llama. no, el ACC, el ACC, ajá, ACC, es ACC. Atlantic Coast Conference. Sí, Ahí es porque es donde la que está. está en el oeste, ¿no? No, está en el este, o sea, es No, no, la de Arizona, digo. la Universidad de Arizona, No, no, Arizona, la mía es está en el, Northern Arizona University. puede ser que esté en el Big Sky, no estoy Big Sky, seguro. ajá, esa es, Big Sky, En el ajá. Big Sky, Sabía en que el Big tenía algo que Sky, ver con sí, Sky. Sí, está en la Big sí. Sky, pues. Y yo me quedo, pues es una buena conferencia, pero no es una conferencia que está en las top.
y yo me quedo, se va la de Miami, que la verdad no sé mucho de fútbol americano, no sé cómo se llama esa conferencia, pero yo sé que es una conferencia que está como que más elevada, es como en grandes ligas, por ejemplo, dices, ahorita la división este de la liga americana, o sea, está súper dura, porque llegó un momento hace poco que los Yankees estaban en último lugar, pero si hubieran estado en la Correcto, central, en primer lugar, pues, y yo me quedo, qué curado, pues, dar esos pasos que, pues, que al final de cuentas te posicionan como que, pues, más arriba, ¿no? claro. Sí, Y bueno, y usted ahora tiene, está cambiando todo en college football, ya las conferencias, la verdad, ya no van a existir más. Lo que acaba de pasar con el Pac-12, que todas las universidades se están mudando, solo quedan cuatro, todas se fueron al, digamos, Washington, Oregon, USC, UCLA, se fueron al Big 12, no, perdón, al Big Ten, donde está Michigan, Wisconsin, Penn State, Ohio State. Entonces ahora van a ser parte de esa conferencia. Eh, es distinto. Ahora, la verdad, no se sabe ni qué va a pasar con las conferencias, pero bueno. y usted en su experiencia en el mundo del béisbol, ¿quiénes son los jugadores que le ha tocado conocer que se quedan wow? O sea, que, no sé, en mi caso, desde chiquito conocí a Jeter en televisión, mi cuarto por los pósters, cuando se retiró jamás me tocó conocerlo en persona, pero siento que lo conozco hasta mejor que él quizá de todo lo que he leído de él, o sea, porque pues yo desde niño fui súper fan de él, pero si a mí me tocara verlo en persona y pues tener la oportunidad de entrevistarlo, para mí fuera como que wow, ¿no? Un sueño hecho realidad. En su caso, ¿quiénes han sido esos jugadores? Mira, yo he conocido a muchísimos. Desde de los mayores, te digo, Juan Marichal. Cuando yo Ok. viví en San Francisco, conocí a varios, a Willie Mays, Ujú. porque era el padrino de Barry Bonds, ¿no? Entonces, conocí a Barry Bonds, no una grata persona de hablar con Barry Bonds, pero te he conocido a muchos, ¿no? A Reggie Jackson, Ok. a Canseco, a Maguire, a Sammy Sosa, o sea, me ha tocado conocer un sinnúmero. Ujú. Eh, pero, o sea, no conocerlos, pero no, digamos, convivir con ellos Ujú. como amistad. Hay algunos otros que sí, obviamente, un poquito más, porque haces cosas con ellos de vez en cuando, no sé qué, entonces los conoces y los tratas un poquito distinto. Pero sí he tenido la oportunidad de conocer a muchos. Mi hijo, precisamente el menor, siempre me pregunta, Dad, do you know this guy? Dad, have you met him? Y entonces cuando le digo que sí, me dice, oh my God. Pero para mí no es nada más que ir a hacer mi trabajo y conocer a alguien Ajá. y entrevistarlo. O sea, no, para mí el conocer a alguien no es la gran cosa. Ujú. Digamos, yo tengo enfrente de mí, tengo la playera de Messi. Ajá. Eh, yo a Messi lo conocí en dos ocasiones, una con la selección, otra con el Barça. Joven cuando todavía tenía pelo largo. Ujú. Eh, y es, o sea, es una persona introvertida, eh, no te habla mucho, es bastante reservado. Eh, y o sea, he tenido la oportunidad de conocer a un sinnúmero de jugadores, ¿no? Conocí a Pelé, ya Guau. obviamente después de que se había retirado, eh, era una persona muy alegre, como la mayoría de los brasileños. Roberto Carlos, el lateral izquierdo del Real Madrid de Brasil, tremenda persona, bromea mucho. O sea, he tenido la oportunidad de conocer a muchos. Qué curado. Ahorita que dijo lo de Barry Bonds, casualmente ahorita que lo comentaba, pues que entrevisté a Paul Thomas, al de Google, también hablamos pues de toda la gente que él conoce, los empresarios y todo ese rollo, y le dije, oye, pues qué curado, o sea, conocer a esa gente, porque una de las anécdotas que me contó fue que un día en su oficina reciben una llamada del presidente de PlayStation y que lo invita a cenar con él en Tokio al día siguiente o 2 días después, y pues agarra un vuelo, va a Japón a cenar con él y se regresa después, porque PlayStation quería comprar su compañía, que su compañía la terminó comprando Activision, la de videojuegos,
y correcto. el otro como que segmento chiquito o una ramita de la compañía que estaba destinada a ubicar direcciones y todo ese rollo, fue la que terminó comprando Google, que le pusieron Google Maps y Google Earth. Y yo me quedaba de que a la vez yo salí, pues qué se sentía platicar con toda esa gente, o sea, ¿cómo conoces a tantos CEOs, gente famosa o gente que no es famosa, pero que conocemos sus productos, trabajo con Steve Jobs y todos ellos? Y me dice, es que me dice, o sea, toda esa gente es muy agradable, me dijo, yo jamás me dijo, en todos mis viajes, no sé, si iba a tal ciudad y ahí estaba Steve Jobs, o estaba algún otro, el de PlayStation o quien fuera, Sí, yo le decía, voy a estar en tu ciudad, ¿qué onda? Vamos a comer, vamos a cenar, yo te invito. Me dice, nadie me dijo que no, nunca me dijo, o sea, es sí, gente que sabe que podemos hacer sinergia y que pues a final de cuentas es un ganar-ganar. Pero la claro. única persona me dijo que sí me tocó fue Barry Bonds en un aeropuerto. Yo le pedí un autógrafo y como que no me lo quería dar y fue muy arrogante me dijo, pero me terminó dando el autógrafo, me dijo, pero ni siquiera me vio a los ojos. Y luego me dice, lo que se me quedó muy grabado, o sea, la gente que es famosa, exitosa, millonaria, lo que sea, dice, es la gente más agradable. Y la gente que no es tan Sencilla. agradable, la gente que se le sube, es la gente que todavía no es tan famosa, me dijo. Y no sé, se me quedó bien grabado eso porque creo que sí tiene algo de sentido, ¿no? Mira, la gente que tiene dinero que, eh, obviamente reservada en algunas cosas, ¿no? Pero son gente Ujú, sencillas, eh, por la mayoría, ¿no? De que ujú, te atienden bien, son bien educados, y están en la posición que están por eso, ¿no? Porque saben hacer las ujú, cosas, saben tratar a la gente y han llegado a esos puestos porque pueden hablar y tener relación con cualquier tipo de persona. ujú. Y entonces por eso es que tienen éxito, porque si no fueran así, no tuvieran éxito. Sí, cierto. ¿A usted le ha tocado escuchar, o no sé si le tocó conocer a Maximino León? No. Él es pitcher bueno, fue pitcher, perdón, de los Naranjeros de Hermosillo. Es un señor, ya tiene 73 años y jugó con los Bravos de Atlanta y le tocó estar en la era de Willie Mays, fue compañero de equipo de Hank Aaron. Y ahorita que usted mencionó a Willie Mays, hace poquito entrevisté a Max y Max me dijo que el primer bateador que le tocó enfrentar, no sé si fue el primer bateador, pero fue en la primera tanda de tres bateadores, estaba Willie Mays y como estaba en la Oh, Liga Nacional con los Bravos de Atlanta, estaba en el equipo de Hank Aaron y como era Liga Nacional, no había designado, pues entonces a él le tocó batear como claro, pitcher y al pitcher al que se enfrentó fue Tom Seaver, que pues también era el Salón de la Fama, es Salón de la Fama, pues. Y yo me claro. quedo, qué coincidencia, es como que debutar y enfrentarte a Otani, o sea, imagínate. Sí, correcto. Jaime, y en el box, en las artes marciales, en algún momento no sé, le ha pasado por la cabeza, me voy a enfocar esa área que me gusta tanto, o en algún momento le ha pasado, mejor me voy al béisbol, en algún momento le gustaría especializarse de lleno en algún solo deporte, o le gustaría seguir con esa versatilidad que maneja hoy. Mira, em, tal vez tuve la oportunidad de hacer cosas solo de boxeo, Ujú, no se dieron, pero si me hubiera dado la oportunidad una empresa grande, estaba entre HBO y Showtime en ese momento, ujú, de hacer cosas con ellos. Entonces, yo creo que sí, hubiera dejado lo que estaba haciendo para dedicarme exclusivamente a eso. ok, No sé, obviamente HBO ya no hace más boxeo, Showtime sí. Entonces, todo va en épocas, ¿no? En etapas. ujú, Entonces, no sé si hubiera tenido que regresar a hacer otra cosa. Ahora, si digamos algún equipo de béisbol me dijera, ¿sabes qué? Te queremos a ti para hacer esto. ujú. Eh, y ya a este punto es lo que me agrade, lo que me pague bien y donde voy a estar contento porque también no voy a estar haciendo esto yo por muchísimo tiempo más. Ok, porque, No, porque ya uno piensa después ya en el retiro, ajá, y qué es lo que uno quiere hacer. ujú, Entonces ya, aunque, ¿sabes qué? Mira, en los deportes verdaderamente no es como trabajar, no te puedo decir, es que voy a una oficina, estoy ahí, detrás de un escritorio, en la computadora todos los días o algo así. Es algo ujú, muy distinto, así que no es como que me canse yo de hacer eso. O sea, ujú. si No la es tan oportunidad repetitivo, pues, sigue, ¿no? claro, no, si sigo viajando, haciendo deportes, cubriendo esto, ir a eventos,
quién sabe. No sé cuánto más durar, porque es mientras uno goce y disfrute lo que está haciendo. Ya Ujú, cuando ya no es así, entonces ya es tiempo de decir, ¿sabes qué? Es o tiempo de dejarlo ujú. o hacer algo más. Y una pregunta un poquito más personal y que incluso su respuesta igual me puede ayudar a mí en algo. ¿Cómo le hace usted para manejar su tiempo personal, su tiempo en el que quiero ir al gimnasio, quiero ir a jugar, quiero ir a salir con mis amigos, con mi familia? Y le hago esta pregunta porque usted no tiene un horario que es de 8 a 4, de 9 No, a nunca. 5, de 7 a 3, no, ajá. Entonces, ¿cómo le hace usted para manejar su agenda y a la misma vez poder tener tiempo para su familia, para sus amigos y pues para usted mismo sin hacerse burnout? Mira, tuve una época donde sí fue muy difícil. Cuando trabajaba con ESPN, yo viajaba mucho, muchísimo. Te viajabas 160 días al año o algo así. Entonces estaba fuera mucho. Em, los días que estaba en casa o cuando tenía la oportunidad, si terminaba una serie y yo a veces regresaba a mi casa por de 12 a 18 horas nada más para llegar a la casa, ver a mis hijos, ver a la familia y luego me volví a ir. Ujú, Em, tienes que darle prioridad a lo que puedes, ¿no? Digamos, ahora en ujú, las mañanas llevo a mi hijo a la escuela, el más pequeño, y de ahí me voy al gimnasio. ujú, Porque la mayoría de veces en Fox Deportes lo que hacemos es de tarde, noche, ¿no? Porque es cuando generalmente ocurren los deportes. Ahora, si hay algo al mediodía, entonces tengo que recorrer un poco mis cosas, voy al gimnasio un poco más temprano, o si no, al regresar voy más tarde. O sea, ujú, es todo, pero tengo la fortuna de que, como dices tú, no es un set schedule, no es algo que tengo ujú, que hacer todos los días a esta hora, a esta hora, a esta hora. ujú, Em, y también el itinerario mío es muy flexible. O sea, yo te puedo trabajar un día, digamos, lunes, martes y miércoles a una hora y los otros días es más tarde o no te trabajo 3 días así porque no hay nada, pero generalmente el fin de semana es cuando más trabajo porque es cuando más eventos hay, ¿no? ujú, Al, ponle miércoles a domingo, ujú. es ¿Cuáles cuando diría usted generalmente. que son como que sus no-negotiables? Por ejemplo, no sé, en mi caso, faltar al gym es como que un no-negotiable porque es como que no matter what, voy a traer estrés o por la escuela o por el trabajo y pues al final de cuentas uno quiere estar sano, pues no, o sea, y pues Sí, voy al gimnasio de perdido, o sea, no pasan más de 3 días que no voy al gimnasio seguido, entonces es como que trato de ir de no, perdida yo 4 o también, 5 días a la semana, pero pues me gustaría saber cuáles son los suyos para yo también, mantenerse como saludable. yo también es ir al gimnasio. Yo Ujú, voy 4 o 5 veces a la semana, como te digo. Generalmente el fin de semana no voy, porque sí voy los 5 días de la semana. También necesito darle descanso al cuerpo. ujú, No se puede ir 7 días a la semana porque entonces no descansas. ujú, Em, y aparte de eso es descansar, hacer lo que me gusta, ¿no? ujú. Y ya para irnos acercando al final del episodio, hay algo que siempre hago con mis invitados, Jaime, o dos cosas. La primera es que mi invitado anterior le hizo una pregunta sin saber que usted iba a ser un invitado, que casualmente sí se conocen, fue Carlitos Álvarez, y él hace esta pregunta: ¿cuál fue lo más, o qué ha sido lo más vergonzoso que te ha pasado en tu carrera? Eso fue lo que él pregunta. Lo más vergonzoso que me ha pasado. Y ahorita a usted le va a em, tocar hacer una pregunta a mi próximo invitado que pues ni usted ni yo sabemos quién es todavía. lo más vergonzoso probablemente es decirle el nombre equivocado Ok. a alguien mientras lo estás entrevistando y que se te queden viendo como que no, yo no soy tal. Em, y eso sucede a veces cuando estás a las carreras, estás pensando en algo más y tienes Ujú, algo más en mente, eh, y entonces le dices el nombre equivocado a alguien. O que se te olvide el nombre de la persona. Estás hablando y dices, uy, ¿cómo es que se llamaba? ajá. Eso, ¿no? Es difícil. Yo creo que eso es lo más vergonzoso que me ha pasado. Tiene un chorro de O sentido eso.
o que te trabes y te quedes en blanco. Pero eso muy poco, porque con el tiempo sabes cómo salirte de cualquier cosa. Pero eso sí, el olvidarte del nombre de alguien o no saber su nombre. Ajá, tiene mucho Se sentido. me Yo hace me así. identifico con usted en eso porque, o sea, yo siempre que grababa podcast, hacía, no sé, un podcast, no sé, a la semana, cada 2 semanas, pero dije, o sea, durante el semestre casi no publico podcast porque pues, yo juego béisbol todavía con la uni y luego pues tengo las clases de tiempo completo, tenía 3 trabajos en ese entonces y era como que pues no me daba el tiempo. Y dije, ok, este verano, que de hecho ya en casi 3 semanas entro de escuela al momento de estar grabando este podcast, pues dije, bueno, todo el verano me voy a dedicar a grabar podcast, tener la mayor cantidad de invitados posible para tener podcast para todo el año. De hecho, ahorita este podcast sale en 2024, o sea, porque pues todo el Mm. año, todo el verano, perdón, he grabado demasiado y jamás en los 4 años que llevo haciendo podcast, jamás me había tocado tener tantos invitados seguidos, porque yo siempre era como que, madres, la escuela, el béisbol, el trabajo, todo eso, y dije, no, el verano va a ser para trabajo y podcast, ¿no? O sea, como que tratar de, como que hacer el trabajo adelantado, y así en el semestre que se va a poner difícil, pues ya no me ando preocupando. Y hubo rachitas en las que yo decía, a la vez ya tengo, no sé, tuve semanas que tenía 8 grabaciones. Y yo, jamás se me iba teniendo tantas en una semana. Y yo me ponía a apuntar los nombres de mis invitados, investigarlos, las entrevistas, las preguntas, las notas, todo ese rollo. Y yo siempre me aseguraba, o sea, porque tenía ese miedito, ¿no? De lo que hablamos, de que Sí, no, dije, si se me olvida el nombre, qué vergüenza, o sea, ¿no? Zoom me hace un parote porque pues aquí sale su nombre, ¿no? Pero pues he claro. tenido invitados con los que no sale el nombre y yo siempre estoy tratando, pues, yo siempre tengo el nombre aquí pues en mi teléfono, pues con las notas y todo, porque no me gustaría que me llegara a pasar eso, porque si me quedo a la bestia, o sea, qué vergüenza, ¿no? No, sí, es una de las cosas que creo, o el no estar preparado. El no estar preparado es donde te puede causar cualquier problema. Sí. Oye, Jaime, ¿qué pregunta le gustaría hacerle usted a mi próximo invitado? De lo que sea. A ver, em, a ver, ¿qué sería lo que, o qué requeriría para que no, si tuvieras Ok, que trabajar de gratis, ¿qué es lo que harías? ok, aquí lo apunté ya. Y ahora sí, la última cosa que siempre hago con mis invitados, Jaime, yo ya le hice un chorro de preguntas, gracias por contestarme todas, pero ahora le toca a usted hacerme 1 o 2 preguntas de lo que sea y se los voy a contestar, a menos que uno de mis invitados anteriores ya me las haya preguntado. Ok. Em, ¿Por qué empezaste a hacer podcasts? Eso siempre me la hacen, esa ya no se vale. Siempre es la esa, ya sabía que iba a hacer esa. A ver, Otra, si no otra. es esa, otra. Ok, entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿En qué te ves tú ejerciendo de aquí a 10 años? Sí me gustaría, la verdad, me la puso muy fácil, involucrarme en el mundo del béisbol, que es mi deporte favorito. Yo sé que pues ya no voy a poder ser jugador profesional, pero sí me gustaría involucrarme con Fox Sports, Fox Deportes, ESPN, o sea, este tipo de cadenas, pues por eso es una de las razones por las que yo siempre digo, o sea, en el podcast, yo me pongo en la silla de alumno y aprender lo más que pueda de mis invitados. Entonces, ya con todo lo que usted me platicó, ya es como que, ok, tengo una mejor idea, con lo que platiqué con Carlitos, con Ernesto, Rolando, Edgar, yo me quedo a la vez, o sea, suena como que un trabajo muy interesante. Y sí me gustaría estar involucrado en eso y también me gustaría estar involucrado, o sea, en la parte como administrativa, de negocios, de marketing, de algún equipo de grandes ligas. Siento como que sería mi trabajo ideal. Y entonces, ¿cuál sería o en dónde sería tu trabajo ideal? O sea, ¿en qué equipo? En qué ciudad? En qué lugar? Ok, ¿qué ciudad? Ay, 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 buena pregunta. Hay varias ciudades que se me hacen curadas. No me ha tocado, pues, visitar. Bueno, Boston sí me ha tocado ir y se me hizo una ciudad bonita. Pero, pues, si le voy a los Yankees, pues, está cabrón, ¿verdad? Y la otra es que Atlanta se me haría una ciudad padre. Y hace poquito me tocó entrevistar a Bobby Magallanes, que, pues, es el coach de bateo Sí. de ellos. Y, pues, siento que disfruta demasiado su trabajo. Se me hizo muy padre, o sea, la práctica que tuve con Bobby. Y fuera de podcast hemos hablado muchas otras veces. Y, ¿qué otra ciudad sería padre? Phoenix,
me gusta por la cercanía que tiene con México. Yo soy de Hermosillo, entonces es como que, pues cualquier cosa, pues es una buena ubicación, pero el calor está bien duro porque es igual que el calor de Hermosillo, pues entonces digo, Sí. yo sé qué es vivir con ese calor, pero realmente una ciudad así, no, o sea, antes yo era de que, me gustaría vivir en Nueva York, y cuando fui a visitar Nueva York, dije, a la bestia el tráfico, digo, o sea, está bien cabrón, o sea, andarse moviendo ahí, pues, en tu propio carro, o sea, es como que un rollote, y dije, bueno, o sea, no sé si me enojo con el tráfico que agarro en la bicicleta a veces, que ando en bicicleta aquí, o sea, imagínate en carro, pero así una ciudad así, claro, claro, no lo he pensado, la verdad, pero sí me gustaría tomar eso en cuenta cuando se me presente una oportunidad de trabajo, pues no, que a final de cuentas digo, a final de cuentas te puedes adaptar, ¿no? Pero también me gustaría, eso sí, estar en una ciudad que no haga tanto frío como en Flagstaff, porque aquí me deprimo en el invierno, está muy duro, o sea, nevó este invierno pasado de que desde noviembre hasta abril cancelaban clases por la nieve, o sea, pisabas y pum, te hundías en la nieve y es como que no manches, o sea, no puedes ni manejar, no, o sea, no me gustaría que estuviera tan frío, me gustaría, o sea, Flagstaff sin nieve, para mí sería perfecto, el clima sí. Bueno, entonces Chicago, bueno, Nueva York a veces no tanto, Boston, el área del noroeste del país, entonces mejor no. Miami me gustaría, Miami estaría bien. ajá, Miami sí estaría bastante bien. Sí, mira, no lo había pensado, Miami está padre. No, pues, Jaime, le agradezco mucho por su tiempo, la verdad que disfruté mucho la plática con usted, no sé si tenga algo más que agregar antes de despedirnos. Cuando quieras, Luis, aquí estamos, ya sabes, un gusto. Y ojalá sigas con esto y a ver eh, dónde te puedo ver para ver las otras entrevistas que has hecho, los otros podcasts. Pues ahorita se los paso por WhatsApp para que vea ahí los de béisbol y los de UFC, que son los de deportes que he hecho. Perfecto. Pues a la gente que se quedó escuchándonos, les mandamos un gran abrazo. Espero que lo hayan disfrutado mucho este episodio. Vayan a seguirnos a las redes sociales y no se olviden de compartir este episodio en sus historias. Me pueden encontrar en Instagram como @LuisCarlosEstrada2. Jaime, ¿qué redes sociales le gustaría que mandáramos a la gente que lo sigan? En Twitter es @motajaime con 2 T's. Y en Instagram es @JimmyBoyLA. Ok. Bueno, pues nos vemos en el próximo episodio y compártalo. Bye.